Muy bien, vamos a hacer la solución del laboratorio número uno del siglo 25.1. Muy bien, vamos a hacer la solución del laboratorio número uno del siglo 25.1, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la pregunta número uno. ¿Está bien? Dice lo siguiente: un administrador de base de datos desea optimizar la asignación de tablas en los discos duros de su central de almacenamiento, ya que la capacidad de los discos es muy grande. Desea realizar la optimización centrándose en la asignación de las tablas con demanda de mayor velocidad, medido en IOPs, en los discos de mayor velocidad. Es importante recordar que una vez que una tabla se asigna a un disco, la unidad pierde velocidad de acuerdo con lo que necesita la tabla. ¿De acuerdo? Por tal motivo, el performance de un disco varía con cada asignación que recibe. Los administradores de base de datos miden la optimalidad de una solución calculando el menor performance o velocidad del grupo de discos. La unidad con menor velocidad después de la asignación. Esta velocidad representa el grupo o combinación de tablas dentro de discos. De todas las soluciones mínimas se considera como la solución óptima aquella que tiene el valor más grande. El disco más lento aún conserva parte de su velocidad. A continuación se muestra un ejemplo. A ver, primero hay que entender cómo es que... A ver, vamos a comprender el concepto. Tú tienes cuatro discos, ¿no? Perdón, tres discos tienes. El disco número uno tiene una velocidad. Supongamos que este sea el primer disco. Ahí está. Tenemos el segundo disco. Tenemos el tercer disco. ¿Ok? Y cada disco tiene una velocidad determinada: 250 el disco uno, 200 el disco 2 y 200 el disco 3. Entonces, yo lo que tengo son diferentes tablas. Acá tengo muchas tablas. Y las tengo que asignar a cada uno de estos discos. Por ejemplo, yo podría decir el disco número uno tiene velocidad de 250 como máximo. Entonces, yo podría elegir de repente el uno y el 2. ¿No? Llegando acá pongo la tabla uno y la tabla 2. Llego al tope. En la tabla 2 de 200 podría meter al 3 y al 5, por ejemplo, ¿no? T3 y T5. Y me quedaría el T6 y T4 aquí. Por ejemplo, yo podría hacer esa distribución. Esa es la forma en la que yo voy a guardar en cada disco diferentes tablas. ¿Ok? Pero ojo, ojo, obviamente esto no es la óptima, ¿ya? Porque acá te dice algo muy importante. Es importante recordar que una vez que una tabla se asigna a un disco, la unidad pierde velocidad, de acuerdo a lo que necesita la tabla. O sea, por ejemplo, si acá tienes 200, le has puesto en la tabla 4, la tabla 6, que suman 60, entonces te queda 140. ¿No? Esta es su capacidad, en realidad, ¿no? Que le queda. ¿Ok? Para tablas de 140. ¿De acuerdo? Es lo que te dice aquí, la primera parte. ¿Qué más? Ya dice, los administradores de base de datos miden la optimalidad de una solución, o sea, de lo que tú has elegido o has guardado en diferentes discos. Porque una solución es decirle, tú guardas el uno, el 2, tú el 3, 5, tú el 7, 4. Es una solución. Otra solución puede ser, oye, sabes que tú vas a guardar el 4, el uno y el 6, ¿no? Y así, o sea, diferentes combinaciones, cada combinación es una solución. Y acá dice, los administradores de base de datos miden la optimalidad de una solución calculando la menor performance o velocidad del grupo de discos, la unidad con menor velocidad después de la asignación. Esta velocidad representa el grupo o combinación de tablas dentro del disco. De todas las soluciones mínimas se considera como la solución óptima aquella que tiene el valor más grande, ya que el disco más lento aún conserva parte de su velocidad. A continuación se muestra un ejemplo. A ver, mira, por ejemplo, acá te dan una solución. Esta es la solución. Ya, acá lo que quiere decir, por ejemplo, es que el disco uno, ¿ok? Ha guardado la tabla 3, 5, 6, o perdón, 3, 5, 6, sí. 3, 5 y 6, que suman 210. 210 de 250. O sea, te queda 40. ¿Ya? En el disco 2 has guardado el 2 y 4, que son 150 de 200. 150 de 200 que serían 50. Y en el disco 3 de 200 vas a guardar el uno nada más, que son 150. Pues 150 de eso. Y queda 50. ¿Ya? Eso es lo que maneja. Esa solución tiene una velocidad mínima de 40 IOPs que se dará en el disco número uno. ¿Ya? De los discos, ¿cómo quedan? El mínimo es 40 en el disco número uno. ¿Ya? Pero vamos a entender mejor qué es lo que dice acá. O sea, ¿cómo es que yo me quedo con esa solución? Porque esta solución es la óptima. No, vamos a ver qué dice aquí. Vamos a volver a leer porque no se dejó entender muy bien. Dice, los administradores de base de datos miden la optimalidad de una solución calculando el menor performance o velocidad del grupo de disco. Ya, es el menor. Sí, menor performance o velocidad del grupo de disco. La unidad con menor velocidad después de la asignación, esta velocidad representa el grupo o combinación de tablas dentro de disco. Ah, ya. O sea, de todas las combinaciones que he hecho, me quedó 40. Entre todas las combinaciones, me quedó de 40. Con esa solución me va a quedar. Eso es básicamente lo que me dice. De repente en otras me queda, no sé, 60, 50, 50, cosas así. Pero esta combinación me queda una de 40 y es la menor. En todas las combinaciones es la menor, la que tiene menos, ¿no? menos performance, digamos. Con esa es la que me queda. Ahora, ¿cómo es que yo voy a elegir esto? A ver, vamos a ver. Muy bien, a ver, yo he preparado una tabla, ¿sí? Acá tengo, por ejemplo, todas nuestras tablas, ¿ok? Las 6 tablas, voy a pintarlas de color, las 6 tablas, y tengo los tres discos. Tengo los tres discos, cada disco con su respectiva capacidad, ¿ya? Vamos a pintarlo por aquí primero, vamos a pintar esto amarillo, vamos a pintar esta, ya. Acá tenemos su capacidad o, en otro caso, su velocidad. Pero acá le dice velocidad, ¿ya? Yo creo que para el disco en realidad sí es como que su capacidad, pero bueno, en el inicial dice velocidad. Velocidad. Ahí está, perfecto. Ya. Ahí está, con esto vamos a trabajar. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Ya? ¿Cuál sería la solución? Mira, esta es la solución que tú tienes. Entonces, ¿qué es lo que te das cuenta aquí? Esta sería tu solución. ¿Ya? Esa sería tu solución. Y acá si te das cuenta, trabajamos con ceros y unos, ¿no? Los unos significa lo que estás seleccionando.
¿entiendes? Y el cero significa lo que no has seleccionado. Entonces, si tú te percatas, si tú observas con detenimiento, por ejemplo, para el primer disco de 250, él ha elegido a la solución, ha elegido la tabla 3, tabla 5, tabla 6, porque están con uno. Para el disco 2 ha elegido la tabla 2, tabla 4, tabla 2, tabla 4. Y para el disco 3 solamente ha elegido la tabla 1. Y te das cuenta que al sumar todas las columnas, me tiene que dar 1, 1, 1, 1, 1. Es imposible que yo tenga esto. Hay un 2. Lo que significa que la tabla 5 ha estado en dos discos y no puede estar en dos discos. ¿Entiendes? Tiene que quedarte 1, 1, 1. Entonces, simplemente, yo tendría que guardar en arreglos todas las velocidades de cada tabla y las velocidades de cada disco. Guardar esto en arreglos. Ahí tengo dos arreglos. Y crear un arreglo, otro arreglo. ¿Me entiendes? No sé si una matriz te convenga, pero más fácil creo que trabajar con un arreglo. Y cada arreglo es para 0, 0, 0, 0, 0, 0. Para que tú puedas decir, ok, vamos a crear combinaciones, todas las combinaciones posibles para la primera, primer disco que elija sus respectivas tablas, la que quiera. ¿Me entiendes? Luego vamos al disco número 2 tomando en cuenta la selección anterior, elijo algunas tablas, igual aquí. Siempre tomando en cuenta las lecciones anteriores, ¿no? Siempre tomando en cuenta las selecciones anteriores. Eso es muy, muy importante, ok, para poder elegir. ¿Ya? Y listo. Y así poco a poco vamos validando que al final lo que tú hayas seleccionado te dé 1, 1, 1. Cuando te dé 1, 1, 1, 1, lo que tienes que hacer ahora aquí es determinar cuánto es lo que queda, ¿no? Lo que finalmente te queda, que acá le llama, que le llama velocidad mínima, pero es si velocidad de grupo o performance, ¿no? Lo podemos poner aquí performance. Performance. Que sería la resta, pues, ¿no? Acá suma 130, 210, 140, acá es 40. Performance de 40, acá hay un performance de 50 y acá hay un performance también de 50. ¿No? Eso también podrías tenerlo ahí como selección. ¿Ok? Los performance. ¿Me entiendes? En esa combinación estos son los performance, con la cual hay una que es la mínima. Tengo es la mínima. Ahora yo tengo que ir seleccionando, ¿no? Y finalmente quedarme con el que tenga el mínimo. Con la combinación, esta combinación que me da la mínima. Si hay otra combinación que me da como mínimo 30, me quedo con esa. ¿Me entiendes? Me tengo que quedar con la mínima. Eso es lo que me dice. Y así voy a tener mi problema en blanco. ¿De acuerdo? Así lo tengo problema. De hecho, esto lo puedo copiar aquí. Tuve que eliminar esta selección. Bueno, no he seleccionado nada todavía. ¿Ya? Acá yo tengo que comenzar a seleccionar lo que yo creo que voy a utilizar. ¿Ok? Poco a poco lo que yo voy a ir utilizando. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con el código. Vamos a abrir CLion y vamos a comenzar a crear nuestro código. Vamos a abrir un nuevo proyecto. Vamos a elegir la carpeta para este lado. Bien. Y creamos aquí nuestra solución. Listo, que se cree. Muy bien, entonces, bueno, vamos a hacer el código lo más sencillo posible para no complicarnos tanto. Vamos a crear aquí adentro. Vamos a crear arreglos estáticos. Por ahora no vamos a hacer con archivos, no es necesario. Aquí, opciones. Vamos a llamarle biblioteca. Muy bien, aquí adentro vamos a crear un file para los auxiliares. Y- Listo, entonces aquí tenemos esto un rato. Esto lo puedo colocar en h junto con todo lo demás que necesito string, using main space de PDF. Y lo que vaya necesitando poco a poco lo voy a agregar. Yo voy a incluir los auxiliares que quiero usar con el también. Entonces, lo tengo que construimos, no hay ningún problema de construcción. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear, ¿ok? Crear los arreglos para los datos, ¿no? Para las tablas, para los discos. Arreglos. Entonces, si te vamos a poner aquí, ¿sí? Y vamos a poner tablas, ¿no? Arregla velocidad de tablas. 16, cantidad de tablas. Y aquí le vas a entregar los de candado, que son 150, 100, 850, 80, 50, 120 y 10. ¿Ya? Ahora tenemos arreglo de discos. Analiza las capacidades, pero ya no son tres. Cantidad de discos. Y aquí tenemos de capacidades o de velocidades, tenemos 250 y 260. Eso es lo que tenemos. ¿Ya? Y yo tengo que encontrar mi resultado. ¿De acuerdo? Mi resultado, básicamente, al final la respuesta tiene que ser esto. ¿Ya? Pero bajo mi lógica que estoy implementando, yo necesito tener tres arreglos para poder hacer mi selección. ¿Mm? Bueno, finalmente estos tres arreglos van a ser mi respuesta, ¿no? Cuando yo determine que estos tres arreglos son la respuesta que yo quiero, con eso me voy a quedar. ¿Ya? Sí, entonces vamos a poner aquí el arreglo, que sería la selección. Ya, vamos a poner aquí arreglo, selección de tablas para el disco 1. Ya, quiero tener 6, llenos de ceros. Están todas en cero.
y voy a crear un arreglo para cada disco. Cada disco tiene su propia selección. Disco 2, disco 3. ¿Ok? Cuando yo tenga esa selección, me va a entregar un mínimo. Este mínimo que está acá. Y tengo que quedarme con ese mínimo. Tengo que poner in mínimo performance. Voy a poner, si quieres el mínimo, tienes que poner el número más grande posible. Podrías utilizar en este tipo de casos el de limits. ¿No? Podrías invocar a limits. Limits.h. O sea, limits, como quieras. Voy a poner no me equivoco, es el max int. Hay una constante. A ver, no, yo googleo. Entonces ya tenemos los módulos con los que vamos a trabajar. Tenemos nuestros datos, estos son los datos, las velocidades de las tablas, la velocidad de los discos donde voy a guardar las tablas, y aquí hacen mis resultados. Estos son mis cromosomas en realidad. 0 y 1, como son 0 y 1. ¿Ya? Muy bien. Y este es el mínimo. De toda la combinación de cromosomas, me tiene que dar un mínimo. O sea, cada tabla que selecciono me genera un mínimo, lo voy a guardar. Y eso lo voy a calcular aquí adentro. Y al final lo voy a imprimir. Para calcular necesito todo. Los datos que están, y necesito los arreglos con los resultados y lo mínimo. Y al final, para imprimir mi resultado, necesito no, primer resultado. Él se va a encargar de hacer que aparezca así. Una tabla como esta y que diga quién es el mínimo. Nada más. ¿Ya? Pero primero vamos a ir aquí adentro. Acá vamos a trabajar. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí entonces? A ver, vamos a ver. Lo que yo tendría que hacer acá es, recuerda que yo tengo, acá tengo el Excel que me ayuda a entender la lógica. Yo lo que tendría que hacer es elegir o llenar su respectivo cromosoma, este cromosoma, este cromosoma. Cada uno es un cromosoma, lo voy a pintar de colores distintos. Voy a pintarlo de la azulita, vamos a pintarlo de celeste. Ok, cada uno es un color distinto. Estos tres que tú ves aquí son cromosomas, cada fila es un cromosoma. ¿Ok? Entonces lo que tengo que hacer es darles unos y ceros a cada uno de esos cromosomas. Cuando yo elija, cuando yo elija una combinación para él, por ejemplo, para el primero, la siguiente combinación que yo elija para él tiene que depender del anterior, porque no puedo repetir. Y lo que yo elija el siguiente tiene que depender de los dos anteriores, porque tampoco puedo repetir. Entonces voy a primero preocuparme por el primero. Voy a crear todas las combinaciones posibles del primero. Entonces voy a hacer lo siguiente. Si mi primer cromosoma tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6 posibilidades, la máxima posibilidad es que todos sean uno. Obviamente que eso no va a ser viable, ¿no? Pero la máquina tiene que darse cuenta sola. ¿Por qué elijo que todos sean uno? Porque yo tengo que tener aquí un iterador, ¿sí? De un número i que comience en uno, ¿no? Elige el primero. Y lo puede pasar en cero también, aumentando en uno. Y va a llegar como máximo, ¿sí? A POW, y menor o igual a, y menor o igual a POW, de 2 elevado a las 6 posibilidades. Aquí le vamos a añadir mat, 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 ¿ya? Y ahí tengo el POW y tengo 2 a las 6 posibilidades. Para que hagan un poco de memoria de este tipo de lógica. 2 a las 6, ¿qué significa? Por aquí, la calculadora, aquí un 2 a las 6. 2 a la 6 sería 4 por 4, 16, por 4, 64, si no me equivoco. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y lo puedo convertir a un número decimal. Decimal. 64. Mira, 64 es esto, pero sería 63. 63 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Espera, acá sería menos 1. Esto me dice que el i va a ir desde 1 hasta el número 63. ¿Por qué? Porque cada número i que yo haga lo voy a convertir en un número binario. Y ese número binario que yo elija, lo voy a guardar dentro de este primer array. Por ejemplo, en cualquier iteración, si el i fuera, por ejemplo, no sé, 35, llegó al i 35. El i 35 me va a elegir de esta manera, me va a dar este arreglo. Entonces, ¿qué hago? El primer arreglo que está acá, bien, este arreglo que está acá va a valer eso que se me acaba de decir. Va a valer 1, 3 ceros, 1, 1, 1, 3 ceros, 1, 1. Entonces, ¿qué pasa? Que con esta selección que yo acabo de hacer, primero tengo que ver si esto es viable. ¿Por qué? Porque esta es la primera, perdón, para él, para la primera selección de tablas. Para el disco, ha elegido esta tabla, estas dos tablas. Y tengo que ver, ¿este disco qué capacidad tiene? ¿Cuál es su capacidad de este disco?
yo tengo que verlo, tengo que ver cuál es su capacidad. ¿De acuerdo? Entonces yo acá tengo, vamos a ver, acá tengo la velocidad de discos, y en la velocidad de disco yo acá tengo todas las capacidades, la velocidad de las tablas y la velocidad del disco. Entonces, yo tengo el primer disco, tengo que ver cuál es su capacidad, y según lo que las tablas que ha elegido, tengo que ver aquí, haber elegido la primera, la quinta y la sexta. ¿Cuánto suma? Suma tanto. ¿Es menor o igual? Tiene que ser menor o igual a lo que el disco permite. Si te lo permite, si lo aguanta, si lo soporta, si no lo excede, esta selección sería correcta. Y en base a esto, eliges la segunda selección, la selección número 2 para el disco 2. ¿Me entiendes? Pero ya no tendría que repetirse estos unos que están aquí. Así que el número que yo elija tiene que ser diferente a esta combinación. ¿Entiendes? No se puede repetir ni el uno acá, ni el uno aquí, en ninguno de estos. Eso tengo que asegurarme. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir haciendo esa validación. A ver. Entonces, elige aquí cualquier número. Ese número lo tiene que convertir a un número binario. Lo va a convertir en un número binario. Tengo que crear aquí un módulo que me lo convierte en un número binario. Int, convertir a binario. ¿Ya? Convertir a un número binario. Ya. Entonces, lo convertimos en un número binario. Tú recibes un número cualquiera y tú me tienes que crear un número binario. Y eso te utilizar de ¿Ya? ¿Cuál es la operación que tú vas a hacer aquí para el número binario? Dividir entre dos muchas veces. Entonces, bueno, para que el número sea diferente de cero. Y aquí vas a obtener, tienes que obtener el residuo del número porcentaje 2 y el cociente del número entre 2. Residuo y cociente del número. ¿Ya? Y tu número binario va a comenzar de cero. Esta es la operación que tú ya la tienes que conocer. El número binario va a ser igual. El número binario, recuerda que el primer disco que sale es el de la derecha, o sea, sería por, o mucho más tu residuo multiplicado por 10 elevado a la i, o la 10 a la i. Para lo cual hay que crear un i que comience de cero y que vaya aumentando. Y a la cero, y a la uno, y a la 2, así. Todos los residuos que salgan. Ahora, el número se convierte en el cociente. En cada iteración se va actualizando el número por el cociente. ¿Ya? Y así una y otra vez, hasta que termine, hasta que el número se quede sin dígitos. Y ahí tendrás tu número binario. Esto hay que validar que lo hayas hecho bien, ¿no? Siempre hay que comprobarlo, mira. Lo puedes hacer bastante rápido. Vas al main, y aquí pones out, y pones convertir, llamas a la función que hemos creado, que es convertir número binario, ¿ok? Y le vas a dar un número, de ejemplo, como el que está por acá, por ejemplo, 35. A ver qué te imprime. Vamos a construir. Acá me está diciendo que el primer resultado no está definido. El primer resultado, ya. Le doy clic, y con esto voy a poder ver el número que va a salir. Sale esto. Sale 10001. Bien. La conversión está perfecta. Convertido a binario de forma perfecta. Listo, esa es una validación rápida que puedes hacer. Si nada te asegura que la clase está bien, tienes que comprobarlo. Ahora, vamos a ir al procesamiento nuevamente y vamos a utilizar precisamente esa conversión. Ese número i lo voy a convertir en un binario, ¿ya? En vez de i le puedes llamar también otro nombre, el que tú quieras, ¿de acuerdo? Tenemos una aquí en un binario. Binario, voy a convertir binario i. Ahí te sale una combinación. Esa combinación en binario, tú la tienes que pasar a esta primera tabla, ¿de acuerdo? A esa primera tabla. Pero antes de pasarla a esta tabla, tú tienes que comprobar que la combinación que te da acá es una combinación válida. ¿No? Pero eso lo puedes hacer en un solo módulo. Mira. Entonces, una selectiva y pones validar y pasar a su arreglo, al arreglo de selección. Donde dice, mira, este es el número binario, esta es la combinación binaria que tú le has dado, ¿de acuerdo? Lo tienes que pasar a este cromosoma, lo tienes que pasar. A ese cromosoma lo tendrías que pasar. Pero antes de pasarlo, necesito que vayas a, necesito que vayas al disco, este es el disco, y veas cuál es su capacidad. Con cero. Esa es la velocidad del disco donde lo quieres guardar, el primer disco. Ahí le das la capacidad del disco. Y este sería la tabla. Acá tienes la tabla completa, para que en base a esa tabla y la cantidad de datos que tiene la tabla, ¿ok? Según la combinación que está acá, la combinación binaria. Si quieres aquí vamos a poner combinación, esa sería la combinación, y le vamos a llamar combinación binaria. Combinación binaria. Ahí. Ya, esa es la combinación binaria que va a utilizar. Entonces, ese es un número, que te da un ceros y unos. Ya, tú lo tienes que pasar aquí, esos ceros y unos. Pero tienes que, antes de pasarlo, tienes que verificar, bueno, lo vas a pasar, pero siempre y cuando cumpla que el disco tiene una capacidad de 250 o 200 dependiendo del disco. En este caso, cero, le corresponde 250. Entonces, acá tengo 250. Según lo que tú has seleccionado aquí, voy a las tablas y digo, a ver cuánto suma la selección que tengo. Si suma más de 250, no la puedo elegir. Si suma menos o igual, queda. O sea, me va a devolver verdadero si es que se puede o falso si no. Si es verdadero, bien, pasamos a la segunda combinación. Volvemos a hacer la segunda combinación. Acá le podría llamar combinación uno si quieres. Combinación para la tabla. Sería la combinación para el disco uno. Combinación para el disco 1, por ejemplo. Combinación del disco 1. Y la combinación del disco 1 binario. ¿Ok? Cuando te diga que sí se puede, entonces vas a hacer, para que, ok, entonces ahora vamos a hacer la combinación del disco. ¿Ok? También comenzamos desde 1. Exactamente tienes que hacer lo mismo. Tendrías que hacer exactamente lo mismo, pero con disco 2.
Listo. Ya, y ahora tendrás que hacer su propia validación, pero la validación de él va a depender ahora de lo que hayas elegido antes, porque no se pueden repetir, va a haber una condición más. Va a ser muy similar, pero con una condición más. Vamos a ir aquí primero. Vamos a ir aquí. Y aquí es un booleano, hasta eso se cuenta se puede. Entonces, acá tienes una combinación binaria, un número, ceros y unos. Acá tienes el arreglo donde lo vas a guardar. Ceros y unos lo vas a guardar en ese arreglo. Y acá tienes la velocidad del disco, la velocidad del disco. Y acá tienes la velocidad de las tablas, la regla de velocidad de las tablas y la cantidad de tablas. Entonces, a ver, si el número que te sale es una combinación, por ejemplo, no sé, te sale algo así, 1, bueno, modelo 0, 0, 0, 0, 1, 1, algo así. Algo así salió. Entonces tengo que comenzar a recorrer, ¿no? De izquierda a derecha, como tú quieras, ¿no? Recorrer este número de derecha a izquierda es más fácil. Pero recuerda que el de la derecha, si es 1, se refiere a la tabla 6. Entonces tiene que tener en cuenta. Nada más, ¿no? Pero entonces aquí tendrías que hacer lo siguiente. Vamos a recorrer el while true. Y aquí vamos a colocar aquí un bit. ¿Cuál sería el bit? Sería la combinación binaria, porcentaje. Sería la combinación. Ok, saco un bit. Un bit para mí es este dígito que está acá. Este es un bit, 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 bit. ¿De acuerdo? Son bits, 0, 0. Y cada vez que saco uno, lo borro. Eso es eso. Entonces acá saco un bit. Ya, saco un bit. Yo que tengo la velocidad del disco. Si el disco va a soportar, por ejemplo, 250 y tengo que sumar todo lo que está acá dentro. Entonces tengo que poner aquí una suma. Suma de velocidad cero. Suma de las velocidades. Entonces, siempre y cuando este bit sea uno, lo vas a sumar. Vas a sumar aquí una velocidad. Pero ¿cómo sabes cuál es la velocidad? Vas a sacar aquí la velocidad. La velocidad lo vas a sacar de la tabla. Acá están todas las tablas. Entonces vas a ir al arreglo. ¿Ya? El arreglo, lo que pasa es que tú has sacado este bit, el del último, el índice 6 por ejemplo. Entonces, si tú has sacado el primer bit, el del índice 6, ¿cómo sabes que es el índice 6? Bueno, tú tienes un contador. Este contador, son 6 tablas que hay. ¿Ya? La última tabla es menos uno. Ese sería el índice del último. 6 menos uno 5. Estamos aquí. Nos ubicamos ahí. Y puedo utilizar un índice ahí para moverlo, ¿no? Para ir hacia atrás, ¿no? Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Voy a hacerlo así. Un 0, este iba a aumentar, y este se me va a permitir a mí, aquí, no sé, me va a permitir moverlo. ¿Ya? Ahora, sí, entonces estamos en ese bit, si estamos en este bit, él sería el último. El primer bit sería el último. El siguiente bit sería cantidad de tabla 6 menos uno 5, el IVA ya vale 1, sería, a ver, cantidad de tabla 6 menos uno sería 5. Claro, recuerda que este sería, lo que pasa es que acá los índices, vamos a tener en cuenta aquí, los índices son 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Esos son los índices reales. ¿Ya? Entonces, cantidad de tablas son 6 menos uno 5. Como el I vale 0, estoy aquí. Le voy a indicar una vez que el I vale 1, eso va a ser menos 1, 1, 2, 3, 4. Entonces se va moviendo de atrás hacia adelante. ¿De acuerdo? Entonces acá tengo la velocidad. La velocidad sería 10. Esa velocidad 10 la voy a sumar aquí. Acá dentro de este while, lo único que yo hago es sumar esas velocidades. Nada más. Cuando yo termino de sumar las velocidades, acá le hago una condición. Le digo, oye, si la velocidad es menor, todas las velocidades es menor, o la suma de velocidades es menor o igual a la velocidad que tiene el disco, perfecto. Sí se va a poder entonces. Lo vamos a guardar dentro de este arreglo, esa combinación que tú has elegido. ¿Me entiendes? Sí sirve. Pero ya pudiste haberlo hecho antes. O sea, ya pudiste haberlo hecho sin ningún problema aquí. Mientras ibas avanzando, pudiste haber guardado la combinación. O sea, aquí, por ejemplo, pudiste haber dicho, ok, y el bit es 1, ¿no? Lo que sacas la velocidad de las sumas. Y aquí ya puedes ir guardando. Puedo ir guardando el bit. Ahí dices, este arreglo en el índice, en el mismo índice, en la misma ubicación, vas a guardar aquí el bit. Bit 1, 1 o 0, ¿no? Según corresponde. Ok, tú lo vas guardando nada más. Si es uno, lo vas guardando en esa ubicación, nada más. Al final, si la suma te dice que sí, vas a ver para devolver true o false nada más. Esto puedes devolver. Venga, sí, ¿no? Si la combinación es viable, si la combinación es viable, va a retornar verdadero o falso. Se acaba, no más que hacer. Entonces, si él te devuelve true, si él te devuelve un true, este modo te devuelve un true, ok, entonces vamos a poder continuar. Uy, a ver si también si tienes así. Y, perfecto, true, else, verdadero, falso. Igual se pinta en el juego, ¿no? Un poquito raro. De repente porque no lo uso, pero mira, se ve más elegante así, directo. Ya está. Entonces te devuelve, si te devuelve true, es porque en esa combinación sí coincide con la capacidad del disco, con la velocidad del disco número 0. ¿Ya? Listo. Ahora, vamos con la segunda, con el segundo disco. Entonces aquí ya tengo una combinación. Se podría decir que es esa. ¿Ya? Me dio esa combinación. ¿Es viable? Bueno, esta combinación en realidad no es viable, creo. Porque acá dice que es igual y aquí hay un montón. Imaginemos que sea una combinación como la que te dan en la solución, que sería así. Acá es 0, 0, es 1, aquí es 0 y 1. Esta combinación es viable. Por acá es 250, si lo sumas son 210, viable. ¿Me entiendes? Es viable. Muy bien. Vamos con la siguiente combinación.
Vamos con la siguiente combinación. A ver, lo mismo, ¿no? Tienes una combinación que comienza en 1 hasta el número máximo. Vamos a buscarlo. Y aquí vas a tener nuevamente la combinación del disco 2 binario. Y lo conviertes a un número binario. Te da un número binario. Y ese número binario, otra vez tienes que hacer algo similar a este. ¿Ya? Sino que aquí dice validar y pasar el arreglo seleccionado. ¿Ya? Pero acá le tienes que dar, así como le da la combinación 2 del disco 2. Este es lo que he elegido. Vas a pasarlo al arreglo, ¿no? Al arreglo tablet del disco 2. Que voy a dar otra vez todo, bueno, ahora estamos hablando del disco 2, que es el segundo disco. ¿Ya? Y acá te voy a dar todas las tablas para que tú puedas ver cuánto velocidad tiene cada tabla. ¿Ya? Pero además, necesito también que consideres aquí, ¿no? Acá yo quiero que consideres, porque por algo estás acá, es la combinación que has hecho acá. O sea, quiero que consideres esa combinación que has hecho aquí. Así que te voy a dar las dos para que lo consideres. ¿De acuerdo? O sea, toma en cuenta esta combinación del disco 1. Porque no se puede repetir, no pueden aparecer dos veces un número 1. Solamente por eso. ¿Ya? Entonces aquí le voy a llamar con el mismo nombre, no hay ningún problema. Vamos a copiar esto, pegas, y le vas a añadir solamente el primer parámetro. ¿No? Ahí está. ¿Ya? Entonces aquí tiene la combinación 1, que tiene la combinación disco. Ya, acá tendrías que tener el arreglo 2, el arreglo de tablas, de tablas, creo que está bien. Y vamos a ver. Ahí hay un prefactor, ¿no? Que tiene el mismo nombre. Pero son diferentes parámetros, ¿no? No debería confundirse. Ujú. Ya, disco. Ya. Entonces, vas a hacer exactamente el mismo proceso. Pero ahora tenemos el bit del disco 1 y el disco 2. Tenemos dos bits. Acabamos de ver el bit 1 y acabamos de ver el bit 2. Voy a sacar un bit de cada disco. Entonces, para que tú puedas tomar en cuenta ese bit, ¿ya? Para que tú puedas tomar en cuenta ese bit, si en algún punto, mira, si en algún punto de iteración donde tú vas viendo los discos, ambos valen 1, se cae. ¿Ya? Entonces pones, si el bit 1 es igual al bit 2, o sea, vale 1, y el bit 2 vale 1, automáticamente vas a retornar falso, se acabó. Esa combinación no es viable. Retornos son falsos. ¿Ya? Pero si no, si el bit 2, es el que estamos hablando del bit 2, tiene este valor de 1, lo voy a tomar en cuenta aquí. Voy a tomar la velocidad de la tabla, vamos a sacar su velocidad, vas sumando las velocidades, vas actualizando el arreglo, ¿no? La combinación del arreglo vas actualizando. Y aquí vas sacando la cantidad de tablas, arreglo de velocidad de tablas, está bien. Nada más de aquí, la combinación binaria. Acá tienes una combinación binaria de. En realidad tiene que ser hasta los dos. Ahí. Y al final vas a retornar si la suma, no, la suma de velocidades es igual a la velocidad del disco. ¿Ya? Creo que no encuentro más. Y volvemos a ver por qué nos contando esas fallas. Vamos a ver. Parece dice muy bien. A ver, el procesamiento lo veo bien. No me cuenta nada. Pero aquí parece que faltara una llave. Vamos a checar aquí. Ya, acá, aquí. Por eso se debería compartir. Vamos a ver. No, no hay ningún problema que tenga el mismo nombre, porque se diferencia por los parámetros. Listo, lo construye perfectamente. Ok, vamos a ver lógicamente otra vez. Yo tengo todas las tablas con sus datos y velocidades, y tengo los discos con sus velocidades de set. Y acá tengo las combinaciones para cada tabla qué combinación voy a elegir. Para la tabla 1, perdón, para el disco 1, para el disco 2, para el disco 3. ¿Qué tabla voy a elegir? ¿Ya? Y no se pueden repetir. El procesamiento que hace, agarra una combinación, que vamos a elegir la combinación para el primer disco. O sea, acá elige un número, ese número lo convierte en un número binario y hace la validación. O sea, si esa combinación que la convierte en binaria, tiene que acceder a la velocidad del disco cero, o sea, el primer disco, ¿de acuerdo? Según todas las tablas. Luego también tenemos que ver aquí, le das el número de la combinación y aquí donde vas a guardar los unos y ceros, ¿no? Este arreglo que está acá es este. Es este. Pero cuando él encuentra una combinación él te va a devolver true dentro de su validación, él te va a decir, oye, me he sumado todo lo que tú has elegido, lo he sumado todo aquí, y al final te digo si es que es menor o igual a lo que el disco acepta. No puede ser mayor, imposible. ¿De acuerdo? Y nada más, eso es lo que hace. Y a la par va guardando los unos y ceros. Va guardando unos y ceros. Ahora, acá solamente estoy guardando unos. Yo también debería guardar ceros, ¿ya? Por precaución. Por precaución. O sea, si es uno de cero, tengo que asegurarme de que sea uno, puede que sea cero. Así que aquí vamos a guardar. Si este no es cero, vamos a guardar aquí cero. Bueno, también puedes guardar el bit. En realidad, el bit lo puedes guardar en cualquier circunstancia. No necesariamente aquí, dentro de la selectiva. Dentro de la selectiva lo sumamos, ¿ya? Pero entonces, este bit yo lo puedo guardar aquí afuera, para cualquier caso. Ahí está.
A ver, bit, lo guardas el bit, lo arreglo, y ahorita hablamos. Sí, porque en realidad acá, como el bit es uno, o sea, el que el bit sea uno significa que voy a ir a la tabla, voy a sacar esa velocidad de esa tabla y la voy a sumar. ¿No? Voy a ir sumándolo. Esa velocidad la voy a ir sumando, porque es uno. Pero en el arreglo voy guardando, si es uno de cero, lo voy guardando igual. No hay ningún problema. Lo necesito, de hecho. Acá voy a hacer lo mismo. Esto, lo voy a guardar por aquí. Así. Ya, pero bueno, la segunda, o sea, una vez que ya para la primera elegí una combinación aquí, una vez que tengo una combinación, digo, ok, ya está mi combinación. Perfecto. Vamos a hacer la segunda combinación para el disco 2. Para el disco 2 hago lo mismo. Y con un número, lo convierto a un número binario, ¿no? Lo convierto a un número binario, y aquí comienzo a hacer la misma validación. Pero para hacer la validación del segundo disco, necesito tomar en cuenta cuál fue la combinación del disco uno porque no se puede repetir. ¿No? Entonces, dentro de la validación hago lo mismo básicamente, pero tomando en cuenta los bits del disco número uno. Saco un bit del disco número uno y no puede ser igual. Ambos no pueden ser uno. Si ambos son uno, mira, si ambos son uno, en algún punto, se acabó. Entonces no puede, esa combinación no va. ¿Me entiendes? No va. Y se acabó todo. Listo. Ahora, si ambos no son uno, pues evaluamos el bit 2, ¿no? El disco 2, si es uno, lo suman a la velocidad. ¿Entiendes? Y aquí obviamente el disco del bit lo vas a guardar siempre. El bit. Acá debería ser el bit 2, ¿verdad? Debería ser el bit 2. Listo. ¿Listo? Es el mismo procesamiento y al final retornar la suma igual a la velocidad. ¿No? No debía cambiar en absolutamente nada. ¿Sí? Bien, la construcción está ahí. Listo. Ahora, volvemos aquí. Ya hice el disco uno y dije el disco 2. Acá está el disco uno y está el disco 2. ¿Ya? Teníamos que añadir el disco 3, el tercer disco, hacer lo mismo con el tercer disco. ¿No? Puedes hacerlo con el tercer disco. Algo así. Aquí tienes combinación del disco 3, lo conviertes a número binario, y aquí vas a hacer la validación, y decir, me valides el disco 3, la combinación de 3. Pero vas a necesitar las dos anteriores. Necesitas las anteriores. 1, 2 y 3. Acá tienes el arreglo, sería el arreglo 3, disco 3. Acá usarías el disco, el tercer disco, que es el índice 2, y esto las tablas. Entonces vas a hacer lo mismo. ¿No? Vas a hacer lo mismo, puedes copiar si quieres lo mismo. Ahí vamos a ver cómo podemos optimizar en una sola función. No se puede. No se puede, no, pero ahorita estamos en el salud, entonces no hay que demorarse tanto, ¿no? Aquí tenemos tres discos. ¿Sí? Y aquí colocar los tres. Acá unos, los primeros y el tercero. Tercero, el tercero, y el último. Ahí está. Ok. Mira que sí, igual. Ahí está. El primero solamente con un disco, el segundo con dos discos, porque para él tiene que considerar el anterior. Y acá el tercero considera los dos anteriores. Vamos, precisamente bastante similar. Aquí haces algo muy similar. Vas a sacar el Mi3, el Mi3, la pantalla aquí. Ya, ahora por acá hace lo mismo. Y una vez más. Ok, vamos sumando la velocidad. Ahora, acá, ¿qué tiene que suceder? Acá solamente uno de ellos puede ser uno. Los tres no pueden ser uno. Entonces, para hacer una lógica más fácil es simplemente que sumes. Sume los tres. Bit uno más bit 2 más bit 3. Si tú sumas los tres bits, te da mayor o igual a 2, 2 o 3, no se puede, imposible. Entonces, así es. Vamos, ya está. Acá hay que colocar este prototipo. Estoy colocando el prototipo. Porque me está pidiendo un trabajo que voy a saber por qué. Vale, eso. Va sumando las velocidades. No encuentro ningún error. No, así que no tengo una salida. Porque está pidiendo un error. Había algo que responder. Ah, ya. Aquí debería ser. Por los números lo convertirlo en binario válidos. No, binario válido. Aquí, por, vale, porque va a ser el disco, tercer disco, y a ver si copias esta.
Ya. No es un problema, pero claro, aquí es explicado. Pero pensando por eso, así más. Ah, mira, esto no es nada preocupante en realidad. Bueno, entonces acá tiene la tercera combinación. Acá tienes tres combinaciones que no, se puede decir que no se repiten, ¿no? Tres combinaciones que no se repiten, ¿no? Mencionado. Combinación. Vamos a imprimir ahí. Combinación. Veamos. Aquí hay que imprimir los tres arreglos, porque recuerda que son una tres arreglos. Y estas son las combinaciones. Y como por 0 y menor a son 6, y los más, veamos, veamos, ya aquí vas a colocar la combinación. Vamos a X. Y vamos a probar a ver, ¿ya? Que salga así de plomo. No sé si sea un error como tal. Hay que ver qué pasa en la compilación. Voy a darle play. Entonces, vamos a ver. Vamos a imprimir la figura. ¿Sí? Mira, para sacar. Solamente me imprime el primero nada más. ¿No? Solo imprime este de aquí nada. Aquí como que no encuentro la combinación. Vamos a validar. Que se nos escapa. Vamos a validar aquí. Y por ejemplo, lo que lo- espera, combinación. Él entra en la función. Él entra en la segunda función. Ok, porque debe de validar eso, ¿no? Se supone que sí lo valida. ¿No? Pues sí lo tiene que validar. Pero se cae. Ah, se le falla la validación. A ver, ¿qué cosa tiene que hacer la validación? Aquí primero te convirtió en un número binario, ¿no? Probablemente el número uno binario. Uno binario, no hay problema. Pero tiene que validar ese número uno, lo tiene que validar. Vamos a ver aquí qué dice la validación. De hecho, voy a entrar a ver qué es lo que hace. Vamos a ver, voy a entrar en esa primera validación, a ver exactamente qué es lo que está validando. Y entramos en la validación. La combinación es uno. Dije la combinación número uno. Tu arreglo, tu arreglo no tiene datos, tu selección no tiene datos, tu velocidad del disco, debería elegir el primer disco que es 250, ya que tienes toda la tabla de datos, toda la tabla completa. Y tu contador de tablas que son 6. Muy bien, la suma está en serio y comienza. Vamos a sacar el primer bit. El primer bit debería ser 1. Si el bit es uno, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a la tabla de velocidades, vas a ir a la tabla de velocidades y vas a sacar, tiene 6 menos uno es el último índice. Como vale cero, sacas el, como es uno, sacas el primer bit. Ahora sí, saca tiene la su velocidad. Su velocidad sería en este caso, vamos a ver aquí la velocidad de 10. Sacó la aquí, sacó esta velocidad acá de 10. Y la acumuló en la suma de velocidades. ¿Ya? Listo. Y luego agarra ese bit, que vale uno y lo guarda en el arreglo de selección de tabla, en la última posición, último índice. ¿Sabes? Bueno, este arreglo, el arreglo de selecciones, tiene, acá no se ve, pero tiene un arreglo de aquí. Al final tiene, o sea, aquí ha puesto un 1. Aquí ha puesto un 1. Este 1 ya está puesto. Lo demás sigue estando en 0. Lo demás sigue estando en 0. Y divide entre 10. ¿No? Divide entre 10 la combinación. Obviamente 1 entre 10, 0. Se queda en 0. Y de ahí ya comienza a sacar el bit 0, 0. Bueno, acá se va a dar cuenta que termina en 0. ¿No? Porque, bueno, acá le he puesto true. Ah, mira, acá no hay un fin. No le he puesto un fin. ¿No? Acá debería ser mientras que la combinación
sea diferente de cero. No quiero olvidar eso. Por eso creo que se está trabando, porque no hay un fin. Pero es parece que acá también. Cae la combinación 2. El F-man. Y acá manda la combinación 2. Así es. Ahora sí, por lo menos a proceso. Eso es lo primero que yo quiero ver para poder analizar qué es lo que me falta. Y haciendo los ajustes necesarios. Ahora vamos a ver con eso. A ver, mira. Combinación 1, combinación 2. Voy a borrar esto. No lo quiero ver. No lo quiero ver. Eso tampoco lo quiero ver. Yo quiero ver esto. Cuando yo llegue a las tres combinaciones. ¿Ya? Y aquí vamos a separar. Quiero ver los arreglos. A ver, combinados. Ah, ya, pero acá no me da un índice. Espérate. Índice. Pero no dirección. No. Entonces, esa es la combinación. No son muchos, miren. Pero mira, por ejemplo, aquí hay una combinación. Ahora, acá, por ejemplo, está en el índice porque es 1-1. Tiene el mismo 1-1. Acá tengo que tener cuidado. Ahí es donde tengo cuidado. En el tercero no debía haberlo aceptado, ¿no? Porque vamos a ver de repente en la lógica del tercero, la tercera validación. Yo le puse suma. 1, 2 y 3, que se sumen. 1, 2 y 3. Mm, sea mayor. 2 suma mayor, acá suma 2, ¿no? Acá la combinación suma 2. Acá debe ser el 3. Acá no se da cuenta, acá no se da cuenta. Ahí no se da cuenta. Y aquí una casita, ¿no? Vamos a ver si eso corrige la verdad. Acá es 3. Si el bit es 1, pasa. Y acá sigue estando 1. Mucho se parece. ¿Por qué se parece? ¿Por qué se parece? Ya cada uno tiene su lupita. A ver, no sé si estoy imprimiendo el mismo, pero está raro. Estoy viendo hablando esto de tus, ¿no? Tabla 1, tabla 2. Vamos a chequear bien que estoy imprimiendo correcta. Acá está la combinación 1 y la selección es la tabla 1. Selección es tabla 2, selección es tabla 3. 0, 1 y 2. La combinación de las tablas. Plantado. Combinación 1, combinación 2, combinación 2 y 3. Está bien. Y para imprimir, tan lindo que está bien. Acá, en la primera validación, en la segunda validación. ¿Sí? Aparentemente están bien. Acá hay 3. Acá hay 3. Ahora sí es. Ahora sí. Me parecen diferentes. Son tipo diferentes. Diferentes. ¿Ves? Sí está bien, combinaciones diferentes. Porque no puede, en la misma columna no pueden haber unos. No pueden haber unos. Entonces, tres son combinaciones válidas. ¿No? Para mira, aquí, por ejemplo, esto no debería aceptar. ¿No? A cierto punto estuvo bien, ¿no? Pero comenzó a imprimir. Vamos haciendo. Mira, acá no se repite ninguno. Ahora cambia. Acá se repite, acá se repite. Eso no debería aceptar. Ni siquiera debería imprimir, no sé por qué no está imprimiendo. Acá porque no está limpio, mira, no se repite nada. Acá sí se repite. Pero ¿por qué se me está mostrando? No debería demostrar. No debería demostrar. Mm, A ver, mira, acá está el número, acá está el número, y acá está el número. Tenemos tres números que se han guardado dentro de su selección. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a imprimir aquí. Sea, voy a imprimir la primera combinación. Combinación número 1. Para verlo. Listo, ahora bien. Perfecto. Eso se tiene que guardar ese 1, 1, 4 ceros. Aquí, acá, mira, 2 ceros, 1, 1. Y estos unos, ¿de dónde salieron? 1, 1. Y estos de aquí, ¿de dónde salieron? No, probablemente se está quedando de lo anterior. ¿No? Se está quedando de lo anterior con otra explicación. Entonces, lo recomendado es que estos arreglos que dice selección se limpien, ¿no? Se llenen de ceros. Sería lo adecuado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Mira, cuando tú entras a ver la combinación o validar, cada vez que entras a validar, este arreglo de selección lo vas a pintar de cero.
Lo pinta de cero. Ahora la dirección de cero. Aquí también lo pinta de cero. Estoy aquí. Aquí también lo pinta de cero. Ahí estoy aquí. Ya, vamos a ver si esto mejora la solución. Sevilla, la norte, o sea, no acepta. Si no, te quedaría otra un foco pequeño. Pues, como una pequeña limpieza de estas. Sí. Tres. Pues ahora sí se ve. Pues ahora sí, 10, 10. Pues a la izquierda si está vacío tiene que quedarse con ceros. Bueno, es por eso que yo verifico que esté bien los datos. Pues si yo no me aseguro que los datos están bien, no hay ese problema. Pues ahora sí puedo borrar esto. Ya no necesito. Listo, mira, ahora sí las columnas ya no se repiten nada. Nada, no se repite nada. Son combinaciones totalmente válidas. Vale, ya no se nota ninguna repetición. Pero no basta con eso, ¿no? O sea, no basta solamente con eso. Todas son válidas. Pero yo de todas esas combinaciones válidas, yo me tengo que quedar, yo debería de quedarme, solamente con la que me genere el mínimo. Y ya he creado un montón de combinaciones de estas, un montón. Pero cada una me genera un performance diferente, ¿no? Y tengo que quedarme con la combinación que tenga uno de los performance, el menor performance. ¿Entiendes? Es lo que tengo que hacer. Entonces, vamos a ir aquí. Sí, puede estar aquí, acá. Acá se ve la combinación. Obviamente que no quiero imprimirlo todavía. Ya, te lo voy a poner como un comentario para no borrarlo, porque de repente lo necesito después. Entonces, en este punto, yo tengo mis combinaciones, tengo mis selecciones. ¿No? Y tengo que determinar cuál es el mínimo, básicamente, ¿no? ¿Quién me da el mínimo? De hecho, en cada uno puede haber tenido un mínimo. ¿No? Yo tengo acá, por ejemplo, yo que tengo el disco, cuál es su velocidad del disco, y dentro, para validar, yo tengo que ver que sea igual. Entonces, yo podría hacer aquí que me dé su performance, agregarle que me dé un performance, ¿no? Acá podría hacer algo así. Performance, performance, y del disco uno. Y lo coloco para parámetros. Y performance sería la velocidad que tiene un disco menos la suma de velocidades que hay aquí. Ese sería su performance del disco 1. ¿Ya? Y ese performance lo voy a agregar a todos. Todos van a tener un performance. Por ejemplo, aquí. Y también voy a agregar el performance del disco 2. ¿De performance del disco 2 y performance del disco 3. Ahí está el performance. Muy bien, pues lo voy a agregar. Performance. Bueno, la persona que tiene un performance acá. Aquí. Ya se me ha ido el performance del disco 1. ¿No? Performance del disco 2. Performance. Yo tengo el performance de cada uno. ¿Verdad? Yo tengo el performance de cada uno. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que quedarme con el menos performance. Vamos a corregirlo aquí también por share. Tengo que tener un performance. En cuántos amperes nombres. No tienes que especificar tus cosas y pones un nombre de nombres. Entonces, y aquí falta ya dice. Ah, ya está. Entonces, todos tienen un performance. Cada disco, ¿no? Cada disco después de la selección. Acá seleccioné todo para un disco, seleccioné todo para otro disco, y seleccioné todo para el tercer disco. Entonces, todos me arrojan un performance. Todas las combinaciones son válidas, pero cada uno tiene un performance. Y ahora lo puedes eliminar. Voy a bloquear esto. Antes del salto de línea, voy a colocar aquí el SEO y voy a colocar esto. Performance, y aquí vamos a poner performance. Arrojar performance que cada uno. El, digo, nada, que 60, 80. Digamos que aquí sería 60 de mínimo.
Acá, bueno, el mínimo es cero, aunque no sé, creo que tiene un conjunto medio. A ver, vamos a ver bien. Acá hay cero, por ejemplo. Mira, acá hay mucho, ¿no? Creo que tienes que ver con el promedio menor. El resultado que te dan ellos, el resultado que te dan ellos, que es esta combinación de aquí, el performance es 40, 50, 50. No sé si aparecerá eso. Vamos a hacer varias combinaciones. Sí, debería, pues, estar. Debería estar entre todas estas soluciones, debería estar eso. Era 40, 50, 50. Cerca, un poquito más cerca. Son varias, ¿no? Pero hay que descartarlas justamente por ese performance. Aquí tiene que estar para encontrar. Ojo, se queda pena. Y son un montón. Si no también te lo encontramos por el número, ¿no? Aquí yo veo el número, busco una combinación como esta. Dice 0, 0, tengo esta. Ahí vamos al 0, 1, 1, 0, 1, 2. Si son un montón. Aquí 0, 1, 1. Aparece el 0, ya sale bien 0, 1. 0, 1, 2. Pero ese es el 40. Pero necesito el 50, 50, que es el 1, 1, 0, 0. Mira, acá está. Esta es la combinación correcta. Esta es la combinación ganadora en realidad. Pero hay que ver cómo hago para que me quede con esa combinación ganadora. Ya, entre todas las combinaciones está esta. Pero ¿cómo hago para que se quede con esa? ¿Cómo sé que esa es la correcta? ¿No entiendes? ¿Por qué esta? ¿Por qué no las demás? ¿No? ¿Por qué no las demás? Bueno, mira, acá hay cierta combinación. ¿Sí? Ahora, yo también estoy observando, por ejemplo, que aquí no elige, por ejemplo, aquí no elige a este de aquí, no lo elige. Y quiere decir que este, recuerda que esto es para cada disco. Entonces, hay una tabla que no se guarda en ningún disco. Y no sé si todas las tablas tienen que guardarse. Yo creería que sí, ¿no? Todas las tablas tendrían que guardarse en disco, porque si no, alguna de las tablas son datos importantes y no pueden estar al aire. Entonces también podríamos validar que tiene que ser la suma de todos, todos tiene que ser uno, 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 uno. Tienen que darte todo bien de unos. No, porque también se podría hacer la validación. Podríamos agregar aquí, porque aquí están las tres combinaciones. Aquí podríamos agregar que debe haber esa combinación completa de todos uno. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, no puede, aquí, por ejemplo, no puede superar el mayor, o sea, la suma de la misma columna no puede superar a dos. Tiene que haber solamente un solo uno. Ahora, ¿cómo hago para asegurarme de que, ya, claro, acá hay otra combinación? Tampoco, si yo sumo, no puede ser mayor, tiene que ser, si es mayor o igual a 2, falso. Y también, si suman cero, también falso. Porque que sumen cero significa que no lo eligió nadie. Entonces, si es mayor o igual a 2, no tiene sentido, ni 2 ni 3 y cero tampoco. Sino que la suma tiene que darme 1. Le doy play, se van a descartar algunas otras opciones más. ¿Vale? Igual aparecen un montón, pero ya hice un descarte extra. Mira, si vuelvo a buscar la opción del... Bueno, si voy a buscar la opción que estaba viendo, es el 1011. Sí, acá está la 40, 50, 50. Ahora, sigue apareciendo esta. Ya no me gusta porque mira, me está diciendo que la suma de todos, ¿no? En la misma columna, en el mismo bit, esto me da 0. Y no tiene sentido. A ver, acá están las tres combinaciones. Yo le he puesto acá que hasta que el último se quede sin dígitos. Um, en vez de eso, podríamos cambiar, en vez de que la última se quede sin dígitos, podríamos hacer que haga 6 iteraciones siempre, ¿no? Así que y menor o igual a 6. Y menor a 6. Que haga 6 iteraciones. Ya, puede ser también para que evalúe todas las columnas sin diferenciar ninguna. Y menor a 6 y menor a 6. Igual son un montón de combinaciones, pero hemos seguido un poco más. No pueden quedar columnas en cero.
es lo que me preocupa, que hayan columnas al cero. Mira aquí, por ejemplo. Eso no debería aceptarse, columnas al cero. Claro, porque se supone que esa tabla nadie la eligió. Y es imposible. Ahora también uno, uno, mira. No, no debería aceptar. También uno, uno. No sé si creo que acabo de corregir, pero sí también. Vale, sale aquí, ¿no? Vamos a ver. Acá puse, acá debería ser un O. Acá debería ser un O ya, no antes. Entonces, si es esto o es esto. No debería haber columna de cero. Es que lo tiene columna de cero. Hay menos casos también ahora. Acá hay una sola opción. Mira, ese es el caso. Vamos a ver. ¿Te acuerdas que había por aquí un cero? Acá sí es de cero. Sí, esa columna de cero. Y uno, dos y tres. Uno, dos y tres. A ver, ¿por qué podría pasar eso? Lo que pasa es que no llega a esa columna. Porque mira, yo le he puesto una combinación que solamente itera hasta que la combinación 3 que es esta, tenga dígitos. Saca un dígito, saca el otro y se queda sin dígitos y termina. Nunca llegó acá. Yo tendría que poner que haga las 6 iteraciones para todos. Y menor de 6. Si hace 6 iteraciones, esta combinación no va a aparecer. No debería aparecer esta combinación. En lo que van a captura. Porque se va a dar cuenta de que hay una columna con 3 ceros. Él se va a dar cuenta y le va a decir, esa combinación no va. Y eso le agregamos a todos los demás. Ahora hay menos casos, ¿no? ¿Ves cómo se va revisando? Esto es fuerza bruta. Pues. Fuerza bruta. Acá. Aquí cerramos. Cerramos. 1, 0, 0, 1, 0. Un 20. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 11. Está. ¿Ves? Ya no aparece. Mira. Esta combinación ya no está. Desapareció. Estaba justo debajo, ¿no? Desapareció. Porque esta columna no va a ser, ya no va a ser esta columna de ceros. Tienen que ser todas con un valor. Tienen que elegir a todos. Por lo menos tiene que elegir una tabla, tiene que ir a un disco. Por lo menos. ¿De acuerdo? Ya lo redujo. Y esa misma lógica se lo voy a aplicar a todos. Este de aquí, lo tengo que aplicar a todos. ¿Bien? Ya, pero bueno, ya las columnas se repiten, ya no hay columnas con ceros, con puros ceros, ¿no? De todos ellos. Ahora sí vamos a concentrarnos en el performance, ¿no? Una vez que termina de elegir todas las combinaciones y todas son válidas, y aquí, digo, ok, todos tienen un performance, ya lo descubrimos, ¿no? Cada disco tiene un performance. Pero ¿cómo sé qué combinación es la que me conviene? ¿Cómo sé que esta es la ganadora? Pues vamos a leer bien el enunciado tiene que decir exactamente cómo se elige. Dice lo siguiente, a ver. Es importante, vamos a ver acá, es importante recordar que una vez que una tabla se asigna a un disco, la unidad pierde velocidad de acuerdo con lo que necesita la tabla. Por tal motivo, el performance de un disco varía con cada asignación. O sea, asignas una tabla a un disco, el performance baja, disminuye. Los administradores de base de datos miden la optimalidad de una solución calculando el menor performance por velocidad del grupo de discos. Grupo, o sea, el performance es grupal. Cada uno tiene su performance, pero se calcula de forma grupal, como un promedio de veces. Vamos a hacer fórmulas. Calcular el menor performance o velocidad del grupo de discos. La unidad con menor velocidad después de la asignación. Esta velocidad representa. O sea, si tú tienes, vamos a ver aquí, si tú tienes estos tres discos, ya borro todo. Si tú tienes estos tres discos y él te da un performance, por ejemplo, de 40, 50 y 30, el grupo tiene un performance del menor, que es, perdón, 3. El grupo tiene un 30. ¿Ya? Acá dice. Los administradores de base de datos miden la unidad con la performance de velocidad del grupo de disco. La unidad con menor velocidad después de la asignación. Esta velocidad representa el grupo o combinación de tablas dentro del disco. De todas las soluciones mínimas se considera como la solución óptima aquella que tiene el valor más grande. El valor más grande. A ver, vamos a ver. Ya, por ejemplo. Mira, por ejemplo, si tú ves aquí, ¿quién sería el que representa el mínimo? Sería cero. Cero. El mínimo, cero. Cero. Acá el mínimo es 20. Mínimo 10. Mínimo 10. Mínimo 20. El mínimo que tiene el mínimo más grande es el 40. Está acá. Mínimo 40. Y ese es el que gana. Entonces, el performance del grupo se mide de la siguiente manera. Vamos a ver aquí cuál es el performance del grupo. Mira, para toda la combinación, yo tengo acá, supuestamente no es el mínimo, debería ser el mayor. Y lo que voy a conseguir no es el mayor, sino que es el mayor. El mayor performance. Performance. No sería entonces el mínimo. Vamos a conseguir el mayor performance. Procesamiento. Entonces, vamos a ver aquí también. Vamos a ir aquí dentro del procesamiento. Y cuando ya termino, igual la combinación, yo tengo que determinar cuál es el performance del grupo. Como te he dicho, performance grupal. El performance grupal va a ser el menor de todo el grupo. Entonces, yo tengo los tres performance. Tengo uno, dos y tres. Y todavía no me voy a elegir performance.
y le das el performance del disco uno, el performance del disco 2 y el performance del disco 3. Y que elija, ¿no? Que tiene que elegir el menor. Aquí solo que tiene. Si el performance del disco 1 es menor al performance del disco 2, y el performance del disco 1 es menor al performance del disco 2, no, me da igual ya, podría haber alguna igualdad. Es decir, el electrón del performance del disco 2. Caso contrario, podría ser el performance del disco 2, el performance del disco 1, 2, y el bajo del 3, el 2. Y por último, el performance del disco 3 es menor al performance del disco 1 y el del 3 es el disco 2. Entonces, vamos a usar, pues, listo, te devuelve el menor, eligió su performance del grupo. Pero no acaba. Estos son los extra. Una vez que tienes el performance del grupo, el performance grupal, tú tienes que determinar si ese performance grupal tiene que ser mayor. No estoy diciendo mayor, tiene que ser mayor. El mayor performance. Entonces, siempre el mayor performance va a ser el performance. ¿De acuerdo? Pero, acá están las selecciones. Acá están las selecciones que tú has hecho. Ahora, esas serían mis respuestas. Pero yo no sé si esa va a ser mi respuesta primero, ¿no? Las respuestas finales están en esta variable. Si yo esa variable ya se la di, yo lo que podría hacer es mejor crear una auxiliar para cada uno. ¿Sí? Sería arreglo, auxiliar, selección de tabla en el disco 1. Bueno, ¿no? Y así lo mismo para el disco 2 y el disco 3. O sea, es como una réplica de esos tres. ¿Me entiendes? Y aquí vas a usar, en vez de usar el de aquí, lo usas el subsume. Y aquí puedes subsumar. Y aquí puedes el subsumar. ¿Me entiendes? Cuando tú termines y encuentres el performance que tú quieres, oye, eso se estoy buscando. Ahí recién puedes guardar. Estos auxiliares los puedes pasar aquí con un simple for, ¿no? Hacemos un for, en vez de imprimir, le dices, ¿sabes? Le dices, este arreglo, ha pasado la información porque esa es la combinación que tú has elegido. Y ya cuando tú termines, esa será tu combinación, tu respuesta. Mira, te lo voy a poner aquí. Salgo de acá
Voy a la función principal. En vez de imprimir, todavía no voy a imprimir nada. No, aquí voy a decir, ok, quiero que imprimas. Quiero que imprimas esa combinación que has encontrado. Es esta, ¿no? Y toda la demás. Esta perfume lo voy a hacer mía porque no la puedo. Porque así tiene como un perfume al final. Construimos, no hay ninguna falla. Voy a aplicar la llave, dice. Bueno, está avisando que sí. Pero, extraño. Pero no se deja entender por qué. Vamos a leerla. No leía. Que aquí falta algo. Yo digo, bueno, muy bien. Qué raro. Ah, no, es un lugar, nada más, no es un error. Bueno, porque acá está construyendo correctamente. Bien. Puedes ejecutarlo, es solamente un aviso nada más. Una sugerencia. Listo, mira, la combinación. Hay una combinación aquí. No sé si será la correcta, pero vamos a ver. Tenemos el este. Pero ponte hay otra, es la mínima. No, vale, vamos a ver. Vamos a ver aquí la combinación. Pero bueno, es imprime solamente una vez. Solamente una nada más. Entonces vamos a bloquear esto. Y vamos a hacer que lo imprima aquí adentro, dentro de este módulo. Imprima solamente eso que tenemos. Aquí, y lo imprima de esta manera. Así, de esta manera. Para el disco uno tal tabla, para el disco 2 tal tabla. Podemos usar esto. ¿Sí? No podemos ayudar en la vida. No es que esa sea la forma de imprimir, pero nos puede ayudar de una mano. A ver, vamos a ver aquí, dice respuesta. Respuesta. La respuesta dice el disco número uno. Será out, disco uno. Recorres toda la tabla. Recorres toda la tabla, pero en vez de imprimir solamente los índices, solamente vas a hacer esto. La selectiva, y índices, en tu arreglo y tu selección, si es igual a uno, vas a imprimir un out del índice más uno. De la papelera. Y adivina, exactamente. Y vas a copiar lo mismo acá. Disco 1, disco 2, disco 3. Magnífica. Solamente vas a copiar la tabla de selección. Ujú. Y luego, vas a decir, esto me sale. La solución tiene una velocidad mínima de esta condición, con una velocidad mínima de, y aquí vas a colocar IOPS. Ah, y acá dice qué disco se le da, ¿no? Ya se lo muestro. Bueno, sí, ahí. Mira, sí sale 40, mira, pero no sale entonces en otra elección, mira, en una segunda elección. Será una combinación viable. A ver, vamos a ver, mira. Esta es la combinación que te dicen que tiene que salir, pero te das cuenta que no es la única. En el disco uno dice que coloquemos, a ver, en el 3 0 0 1 0 1 0. En el 2 1 y en el 4 y en el 1 y 6. 1 y 6. Las sumas, la 1, voy a poner la fórmula, ¿no? Suma, toma la columna, hacer la suma de todos, entonces el 1, 1, ¿ves? Entonces, es una combinación factible. O sea, lo que nos ha salido está bien, porque sale el 1,40. ¿De acuerdo? Normal. Mira, acá sale, mira, por ejemplo, 200, queda 50. Acá sale entre él y él, son 150, también sale 50. Y entre este y este son 160, de acuerdo. De todos, el mínimo es 40.
¿Correcto? ¿Está bien? Es viable. Ahora, ¿cómo hacemos que aparezca esta? De repente, al momento de hacer la búsqueda de mayor y menor, le quitamos el igual. ¿Ya? Le preguntamos si es mayor dentro del procesamiento. Cuando vamos a elegir el performance aquí, de repente podemos elegir una igualdad para que elija una segunda opción. ¿No? Bien. Creo que esa es la solución que te dan el problema. Ahí está, mira. Solo con iguales. Porque no es la única opción. Este es, de hecho, esta es la segunda opción. O la última opción, me parece. Mira, 3 5 6. Bueno, en el disco 2 me sale uno, me sale en el disco 3. Pero bueno, y 2 y 4. Ahí está. En discos diferentes, pero lo que pasa es que los dos discos tienen la misma capacidad. Por eso es que se parecen, ¿no? El disco 2 y 3 tienen la misma capacidad. Mira. El 2 y 3 tienen la misma capacidad. Pero bueno, es una solución. Como chicas, es una solución. Ahora, el último detalle chiquito que falta en este problema es, te dice qué disco lo da. ¿Qué disco te da ese performance? ¿No? ¿Cuál es el disco? Bueno, tendrías que agregarle, tendrías que agregarle aquí una variable más. El performance que tienes que agregar aquí es el disco. ¿Qué disco lo da? Disco lo da. Sí, te la agrega. O sea, aquí, mira, si encuentras el mayor performance de la combinación, tienes que decirme qué disco es el que lo da. No hay problema, es una variable nada más. ¿Ya? Entonces también te vas a agregar la cosa más por referencias. ¿Qué disco lo da? Entonces, cuando tú encuentras aquí, tienes que decirme quién es el disco que te lo está dando, ¿no? Acá dice el performance grupal tanto, ¿ya? Pero acá solamente te ha devuelto cuál es el performance grupal, pero no te ha dicho quién es el disco que tiene que tener ese performance. Entonces aquí podrías hacer esto. ¿Está listo? Poner el disco. Estas dos variables, pues calcula aquí así, ¿no? Ahí. Entonces, él recibe aquí dos variables. ¿Cuál es el performance grupal? Por referencia lo va a combinar. ¿Y quién es el disco? Por referencia. Se convierte en un void. Entonces, cuando le hace esto, ya no va a retornar nada, sino lo que va a hacer es, sino lo que va a hacer es lo siguiente. Es decir, el performance grupal es el performance del 1 y el disco es el sí, este. ¿Sí? Uno, dos, tres, dos. Listo. Listo. Vamos a ver si el punto H lo tiene el chico nada más. H, para ver si no hay ningún error. Ya está, ni siquiera se me guarda nada. Entonces aquí en imprimir vas a decir, a darle que tienes el disco. Tienes el disco que te lo da. Por eso te vas a imprimir y lo terminas. Le vas a agregar que, eso que será en el disco, que será en el disco. Y acá pones el disco. Bien, acá sale un brote. Puede que no lo haya actualizado. Vamos a chequear aquí la referencia. Acá está el disco. Acá les ponen por referencia en el procesamiento. Con, no las index. ¿Qué disco lo da? Este disco. Parece. Bueno, listo. Ese es el resultado. ¿No? Ese es el resultado. ¿Ya? Muy bien.